RTP. Ya le voy a preguntar qué le ha pasado al ex asambleísta, ex candidato, tiene muchos ex a su haber. Galo Lara Yepes nos acompaña. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias, María Fernanda. Un gusto estar aquí con ustedes y a las órdenes con cualquier clase de pregunta. Bien, gracias. Le presento a Juan Sebastián Iturralde. Ya ¿Qué tal, Galo? presenté ¿Cómo a nuestro invitado. Galo, ahí usted subió un tuit el día de hoy, el día de hoy y de ayer, déjeme que lo cito para no tener ningún tipo de equivocación. Usted está en todas. Toca. Y hacía referencia, ok, lo leo, hace 3 días de hecho, hace tiempo lo propusimos y ahora coincidimos con el presidente Daniel Noboa, castración a los violadores de niños, castrados del miembro y de sus manos, porque la aberración está en su cabeza. Ya el presidente lanza esta bomba comunicacional. ¿Por qué lo apoya? Fue en el año 2021 en donde propusimos 3 cosas a través del movimiento Gente Libre. La primera, la castración química de los violadores. La segunda fue el trabajo por hora, que sea el pago de $10 por hora para que se contrate a los jóvenes. Y el tercero, propusimos que en Galápagos se designe que sea un paraíso fiscal del Ecuador. La diosidencia es que de una manera frontal, hoy coincidimos con Daniel Noboa cuando vemos que propone esto. Y paralelamente vemos en la asamblea a los asambleístas de la RC5, así, de frente, que durante años han venido ellos ocultando, tratando de que no se conozcan los miembros de su revolución ciudadana que han estado involucrados en estos actos de violación. Hoy es más fácil decir, lo que pasa con Luisa pasa conmigo, y en vez de decir eso, el expresidente podría decir que va a defender a los niños que han sido violados, va a defender a sus padres que tienen ese dolor de impotencia porque sus hijos fueron violados. Galo, voy a preguntar algo horrible, pero siendo usted un hombre de Dios, como se ha declarado en varias oportunidades, ¿por qué elegir ese castigo? Porque el Estado ya tiene que hacerse cargo de estos problemas. Y esa diosidencia de pensamientos, al estar unidos 2021 a la fecha como el nuestro, nos da que ya de una vez por todas ya pase incluso a ser preventiva esta medida, porque va a ser utilizada contra los que tengan sentencia ejecutoriada por una violación. Déjeme solamente darle algo de dato a lo que ocurre, que seguramente usted ya lo sabe. Yo lo he venido diciendo, solamente el 5% de las denuncias por violación llegan a tener sentencia. El 90% de los casos de violadores terminan siendo reincidentes, es decir, vuelven a violar y hacia allá se enfoca. Entonces yo pensaba, Galo, que si bien puede ser una medida que podría eventualmente caer en el populismo penal, no necesariamente disuade del cometimiento del delito. Solo un ejemplo, el femicidio. Luego de su tipificación, lo que ha hecho es incrementar el número de asesinatos a mujeres. Usted acaba de dar las razones fundamentales con las cuales nosotros hicimos esta propuesta en el año 2021. Y comenzamos a observar varios países que ya las pusieron en práctica. Argentina lo tiene en práctica. Y de allí tomamos esos ejemplos para que no quede desprotegida nuestra niñez. Es por eso que vemos con buenos ojos la decisión de ser sensible ante esa madre, ante ese padre, que han sido violados sus hijos y que quedan en la impunidad porque no tienen ni incluso para pagar un abogado para esa demanda, y luego la ley no les favorece en ese sentido y son hasta demandados por presentar esas demandas. Sí, Galo, ¿cómo está? Yo estoy de acuerdo con que una persona puede sentir esas ganas como padre, si le ocurre algo así a una hija, ¿no? ¿Verdad? Puede tener ese sentir, esas ganas de venganza y por ende la castración química y lo que fuese. Pero ¿qué ocurre
con los derechos humanos en este sentido. ¿Qué dicen los derechos humanos sobre esto específicamente? Mire, usted tiene que escoger. O usted está con los derechos humanos de los violadores, o usted está para defender la vida de los derechos humanos de quienes fueron violados. Yo me voy por defenderlos. Aquí se necesita pantalones en este país para defender a la niñez, para defender a esos padres cuyos hijos fueron violados. No para venirnos a decir, ay, lo que pasa con Luisa pasa conmigo. Eso es una cosa, es una burla. Mientras sus propios asambleístas son acusados de hechos de violación, la Revolución Ciudadana lo que está haciendo es tapar estos actos. Galo, yo entiendo cuál es su posición con el correísmo y no quisiera no entrar es contra ellos. Déjeme que le pregunto, nada más, tranquilo, trae puñal, ¿no, verdad? O sea, relájese conmigo. La cuestión es, saquémoslo de la discusión a ellos. Okay. Pensemos en sociedad, en niños que al final del día, niños y niñas que quedan violentados, que el 90% de las violaciones ocurren dentro de casa, que son reiteradas, qué horrible esa cifra, qué dolor, pero eso es justamente cómo ocurre. Usted mencionaba sobre Argentina, y yo no sé si Argentina también es uno de los países en los cuales la castración química es opcional si es que esta persona quiere beneficiarse, por ejemplo, de una salida anticipada o de una reducción de condena, porque hay varios elementos cuando se utiliza la castración química. La violencia sexual exige una respuesta contundente del Estado. Es por eso que tenemos la obligación moral de apoyar esta propuesta de Noboa. Es una obligación moral. No hay duda, pero es un Estado que abandona, es un Estado que no está en las escuelas donde se cometen un alto número de violaciones. Mire usted la cifra. Las cifras son registradas cerca de 7,000 casos de violación. El 30% o algo más por profesores, por autoridades, por profesores e incluso también por compañeros de la misma aula o de la misma institución. Si hablamos de protección del Estado, pues, oiga, entiendo el punto de remediar y resarcir, entre comillas, pero ¿no sería mejor pensar en cómo evitamos que esto ocurra? Esa firmeza del Estado, ese no titubeo del Estado, es la que va a garantizar lo que usted acaba de decir. Porque ya tenemos un Estado que al fin coge el torno por los cueros y le dice, vamos a solucionar esto de esta manera. ¿Usted cree que a un violador usted le va a dar la oportunidad, como usted acaba de decirlo numéricamente, va a reincidir en eso? Las cifras lo dicen. Mientras la castración quirúrgica les va ¿Quirúrgica o química? Química, les va a impedir eso de allí, a nosotros como ecuatorianos nos va a dar más tranquilidad. Por eso apoyamos esta medida de Noboa. Galo, pero un poco más allá de esto de que puede ser la mano dura, entiendo que podría ser que a un depravado le dé miedo ya no hacerlo. Yo no lo creo. El depravado es depravado y lo va a hacer con miedo o sin miedo de que lo castren químicamente o no. Cuando lo castren químicamente, la reincidencia puede pasar con un objeto distinto. Ojo, que la violación no es solo, digamos, con el miembro masculino, sino la violación con las manos, con objetos. Consiste mucho en humillar a alguien, consiste mucho en ser fuerte ante otra persona. Entonces esto no es que garantiza que no haya la violencia entre hombre y mujer, no es que no garantiza, desde mi punto de vista, la violencia y diferentes clases de violaciones. O sea, estoy un poco con María Fernanda en ese sentido, como que hay que buscar más prevenir que cuál va a ser el castigo. Lo primero que hay que hacer es pararlo. Correcto. Y esta es la manera. No hay paños tibios para esto. ¿Usted cree, y le voy a hacer un comparativo que no tiene nada que ver, usted cree que es correcto que ahora nos retiren los radares del Ecuador, se los llevan a Perú y no nos devuelven las plata de las multas? Imagínense usted. Ahora regresemos a su pregunta. ¿Usted cree que podemos seguirle dando oportunidad a alguien que ha reincidido en violaciones permanentes? No, tiene que nada. haber una medida como la que está tomando Noboa. Mire, usted me va a decir, ¿por qué usted lo apoya? Y yo le voy a responder por qué. De fondo y de forma se lo voy a responder. Porque mucha gente no creía que este joven en campaña iba a cambiar la mochila que él utilizaba para sus viajes
por un chaleco antibala. Y cuando veo a este joven que cambia esa mochila de viaje, que se podía ir con su familia fuera lejos del Ecuador, y decide ponerse un chaleco antibala, porque tengo el honor de conocer a su padre, y puedo entender un poco cómo piensan ellos, padre e hijo. Cuando cambia esa mochila por ese chaleco, dije, aquí se viene lo bueno. Y por esa razón, desde el poder ciudadano, que ha sido mi trinchera, defiendo y apruebo y apoyo todo lo que está bien, como critico también las cosas que están mal. En los próximos días entregaré al país algo de un funcionario que no estamos de acuerdo cómo están haciendo las cosas. Así que frontalmente, como siempre me caracteriza. Está bien, yo pensaba que le podía más el odio al correísmo, lo que lo movía a Galo, en la frontalidad con la que siempre hablamos. 2021, ahí tiene la prueba. No, al apoyo al que usted se refería. Entonces es todo lo que elimine del planeta al correísmo. Yo lo pienso y yo se lo digo justamente y ahora. Está bien que me lo diga y quiero decirle algo al respecto. El correísmo va rumbo al cementerio político llevando la Luisa de la mano. Ya vi su gorra, Dios mío, ya entendí todo, ya entendí absolutamente todo. O sea, bien, pero quiero regresar a algo que es lo que a mí más me preocupa. Tienes un sistema judicial que, insisto, apenas tiene el 4% de sentencias sobre los casos de denuncia. Y esto es quien pueda pagarlo, porque tenemos un sistema de justicia deficiente, que no tiene los recursos y que no hay asistencia ni técnica ni legal para que las personas que presentan una denuncia puedan hacerlo. O sea, ahí nuevamente hay ausencia del Estado, Galo. Es que cuando nosotros iniciamos esta propuesta ya en el año 2021 con Carlos Julio Manzano, un abogado de Babahoyo, fuimos a los lugares donde estaban las madres de quienes habían sido violadas. Y es un dolor inexplicable cuando usted llega a esos hogares y estas madres no quieren hablar con usted en la sala, sino que se lo llevan a la cocina o al patio. Y allí con lágrimas en los ojos le dice que no hay justicia, que nadie le da la razón, que las amenazan. Entonces cuando usted llega a ese punto, ese es el problema. La solución es la que hoy plantea Novoa y que nosotros la planteamos en el año 2021. ¿Por qué usted cree que es eso? Primero le voy a decir, como ser humano, porque no se necesita tener un género en particular para sentir asco y condolerse, asco del violador y condolerse de cualquier víctima de violencia sexual en todas las formas que se presentan. Cuando ellas le dicen no hay justicia, le dijeron queremos castración química, o lo que le dijeron, oye, queremos que no nos cobre el fiscal o la jueza, o queremos que no tengamos que sacar nosotros las propias copias, porque no se referían a eso cuando hablaban de justicia, Galo. Porque el Estado no puede permanecer indiferente. Yo lo entiendo, Galo, pero mi pregunta es si esto se trata de un populismo. Suena bien, vamos, levantemos la popularidad y es algo que al final del día dependemos de un sistema de justicia para que se pueda cumplir. Yo no soy parte de un movimiento político gubernamental. Yo estoy aquí, como siempre he sido, frontal y del lado de la justicia, del lado de la gente que necesita tener una voz porque no tiene voz. Pero yo no le puedo decir que el gobierno lo ha hecho para obtener votos, si no estamos ni en campaña. O sea, ni siquiera para eso tiene sentido eso. Lo que sí creemos es que es hora de que se tome el toro por los cuernos y se proceda a través de la Corte Constitucional a aprobar esta medida contra los violadores. ¿Cree que debería estar esto en la consulta de diciembre? Yo creo que sí. Es mejor a que lo haga la Corte, definitivamente. Yo creo que sí. Se vende bien. Otro punto que podemos revisar, Galo, también con usted alrededor de todas estas situaciones. ¿Cómo hacemos un Estado más seguro? Bueno, teniendo choferes seguros en carreteras seguras. Se lo repito. Teniendo choferes seguros en carreteras seguras. Empezando por ahí. ¿A qué se refiere? A que tiene que existir una entidad de tránsito en el Ecuador que se preocupe de que un chofer pueda andar seguro en carretera segura. Empiezo por ahí en la seguridad que usted me pregunta. Cuando veo que el Estado ecuatoriano en manos de Novoa está creando políticas de Estado
reformas de Estado, leyes, 8 leyes en 8 semanas, que nos van a dar un marco jurídico para que el Ecuador vaya vía Bukele y podamos recuperar la seguridad que tanto nos hace falta. Solo algo, usted se ha manifestado víctima de un sistema que le jugó de acuerdo a lo que un hombre quería, un hombre que tenía poder. Con un sistema de justicia tan móvil, tan voluble o tan interesado, ¿no le parece un poco arriesgado darle más poder a ese sistema judicial para que comience a perseguir? Mire, ese sistema que me persiguió, y a los oyentes que están ahorita a través de las redes sociales, pongan Zenaín Galo Lara en el Google. Ese sistema gastó $7.100.000 en Galo Lara solo para desprestigiarlo. Ese sistema que usted dice que tiene ese riesgo. Y hoy en día, el karma doble que me dijo un ciudadano, yo no sabía que existía, le digo el karma doble. Me lo que acabo les de está enterar. pasando a ellos, dice. ¿Pero por qué les pasa eso? Están pidiendo la palabra, dice. Parecen esas viudas de fin de año pidiendo las palabras porque No me diga que usted se alegra de eso. Piense en el país, Galo. Galo, agradecerle por haber estado con nosotros. Hizo cortísimo el tiempo, pero le agradezco que nos haya acompañado. Galo, Lara, Yepes, tocamos 2 temas fundamentales. Concreta, lo que usted ha dicho es, le gusta el rumbo que ha tomado el país, 11:29. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Bueno, muchas gracias. RTP